Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. La noche en que todo se rompió, nadie miró a la mujer que lo limpiaba. ¿Alguna vez has sentido que tu verdadero valor es invisible para los demás? En la planta 47 del rascacielos de Innovatech Solutions, el aire no olía a éxito ni a innovación, sino a la fragancia agria del café quemado y a un pánico espeso, casi palpable, que se adhería a las superficies de cristal y acero como una fina capa de polvo. Fuera, el cielo de Madrid se desgarraba en una sinfonía violenta de truenos y relámpagos. Cada destello intermitente era un estroboscopio que iluminaba el despacho de Ricardo Vargas, el CEO, revelando por una fracción de segundo los rostros desencajados de los hombres y mujeres más brillantes de la industria tecnológica. Era la noche del gran lanzamiento, el momento que debía cimentar su legado y catapultar a la compañía a una nueva estratosfera de dominio global. Se trataba de una plataforma de inteligencia artificial revolucionaria, un cerebro digital destinado a cambiar las reglas del juego. Pero el sistema, su obra magna, su promesa de futuro, había caído. No era un simple fallo, un error temporal que se solucionara reiniciando un servidor. Era un colapso total, un abismo digital, críptico y absoluto, que se había tragado años de trabajo y cientos de millones de euros en inversión. Ricardo, un hombre cuyas sienes plateadas y trajes a medida solían proyectar una imagen de control férreo e inquebrantable, era ahora la viva imagen de la derrota. Llevaba la corbata aflojada como un lazo corredizo del que intentaba escapar, y una mano, que delataba un temblor incontrolable, se abría paso una y otra vez por su cabello, desordenando la perfecta arquitectura de su peinado. El único sonido constante, la banda sonora de su inminente ruina, era el zumbido agónico de los servidores en la sala contigua, un lamento metálico que parecía suplicar por su propia muerte. La esperanza, que horas antes llenaba la sala con una energía eléctrica, se había extinguido, dejando tras de sí un silencio pesado y una pregunta suspendida en el aire viciado. ¿Cómo se reconstruye un imperio a partir de sus propias cenizas? Historias como esta, sobre momentos que lo cambian todo, nos conectan. Miles de personas ya están aquí, sintiendo esta misma tensión. Comenta de dónde nos ves, y toca en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. El equipo de ingenieros, una colección de genios reclutados de las mejores universidades y corporaciones del mundo, los mismos que Ricardo había descrito en entrevistas como su ejército de titanes, llevaban 8 horas librando una batalla perdida contra un enemigo invisible. Sus rostros, antes llenos de una arrogancia intelectual, estaban ahora pálidos y demacrados bajo la luz fría de las lámparas de oficina. Las pantallas de sus portátiles reflejaban en sus ojos la misma imagen. Un muro impenetrable de código corrupto, un galimatías digital que se burlaba de sus esfuerzos. Habían probado todo. Cada protocolo, cada puerta trasera, cada truco aprendido en décadas de experiencia. Nada. El sistema no respondía. Estaba muerto, pero su cadáver digital seguía emitiendo un eco fantasmal que los mantenía atrapados en aquel purgatorio tecnológico. Fue entonces cuando Javier, el jefe de IT, un hombre cuya arrogancia era tan afilada como el diseño de sus gafas de pasta, entró en el despacho de Ricardo. No caminaba, se arrastraba, como si el peso del fracaso le hubiera anclado los pies al suelo de mármol. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, tenía la palidez cerúlea de quien acaba de ver un espectro. Se detuvo frente al escritorio de Ricardo, tragó saliva y las palabras salieron de su boca como una sentencia definitiva, desprovistas de cualquier jerga técnica. Desnudas en su brutal honestidad. No podemos, Ricardo. Su voz fue un susurro que resonó en la sala como un grito. Es un fantasma en la máquina. No hay puerta de entrada. No hay nada que hacer. El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que la tormenta que rugía en el exterior. Era el silencio de la rendición. El sonido de un sueño desmoronándose en tiempo real. La esperanza no se desvaneció. Fue ejecutada sumariamente. En ese preciso instante, mientras el peso de la catástrofe aplastaba a los hombres más poderosos de la sala, una figura se movió en la periferia del desastre, casi invisible, como un personaje secundario en una obra que no era la suya. Era Mara. Una mujer de unos 50 años, de origen guineano,
cuya presencia en aquellas oficinas era tan constante y predecible como el amanecer. Llevaba 20 años limpiando ese mismo suelo, vaciando las papeleras de ideas desechadas y puliendo las mesas donde se firmaban acuerdos millonarios. Sus manos encallecidas y expertas en borrar las huellas del día a día, se aferraban ahora al manillar de su carrito de limpieza como si fuera un ancla en medio de un océano embravecido. El carrito, con sus botellas de productos químicos y sus paños de microfibra, era su dominio, su pequeño reino de orden en un mundo de caos corporativo. Desde esa humilde atalaya, Amara lo había visto todo. Había visto a un joven y ambicioso Ricardo Vargas ascender desde un cubículo hasta el despacho de la esquina. Había limpiado las migas de los sándwiches de sus almuerzos de trabajo, y el polvo de los marcos de las fotos de su familia, viéndole envejecer a él y crecer a sus hijos a través de imágenes estáticas. Ella escuchaba, siempre escuchaba. Las conversaciones a media voz, los susurros de pasillo, las celebraciones y las crisis. Conocía el pulso de Innovatec, mejor que muchos de los que llevaban traje y corbata. Y ahora, veía la desesperación pura en los ojos de un hombre que, probablemente, no recordaría su nombre si se lo preguntara. Un hombre que apenas reparaba en su existencia más allá de un educado pero distante. Buenas noches. Un nudo complejo, una mezcla de miedo cerval y un orgullo feroz y primario, se le formó en la garganta, dificultándole la respiración. El miedo le gritaba que se mantuviera invisible, que terminara su turno y se fuera a casa. Pero el orgullo de una madre, le susurraba una verdad mucho más poderosa. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer, aunque le costara todo. Con un coraje que no sabía que poseía, un impulso nacido de las entrañas de la desesperación y el amor, Amara dio un paso al frente. El leve chirrido de una de las ruedas de su carrito, una nota discordante y extrañamente humana, cortó el tenso y electrificado silencio de la sala. Fue un sonido minúsculo, casi insignificante, pero en aquel ambiente de fracaso monumental, sonó como un disparo. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia ella. Los ojos de los ingenieros, inyectados en sangre por el cansancio y el exceso de cafeína, la enfocaron con una mezcla de sorpresa y confusión. Ricardo levantó la vista de la superficie vacía de su escritorio, y la miró, realmente la miró, quizás por primera vez en años. Por un instante, Amara sintió el peso de todas aquellas miradas sobre ella, juzgándola, interrogándola, y estuvo a punto de retroceder, de disolverse de nuevo en las sombras de las que había salido. Pero entonces pensó en su hijo, en Leo, y el miedo se transformó en una determinación de acero. Aclaró su garganta y su voz, aunque suave, resonó con una firmeza inesperada, teñida de un acento cálido que delataba sus raíces lejanas, un sonido orgánico en un entorno de metal y cristal. Señor Vargas, perdóneme la intromisión. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras con un cuidado infinito. Mi hijo, Leo. Él entiende estas cosas. Los ordenadores. Él podría mirar. La incredulidad fue la primera reacción, una onda gélida que recorrió la sala. La idea era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un momento, nadie supo cómo reaccionar. Fue Javier quien rompió el hechizo, soltando una risa corta, seca y amarga, un sonido cruel y afilado. Señora, con todo el respeto, dijo, y la forma en que pronunció la palabra, señora, la despojó de cualquier atisbo de respeto. Estamos hablando de una arquitectura de red cuántica, de encriptación de grado militar. No estamos intentando instalar un antivirus. Las palabras fueron un cuchillo, diseñadas para herir, para humillar, para ponerla de nuevo en su lugar, en la invisibilidad que le correspondía. Pero la mirada de Ricardo no se apartó de Amara, ignoró la burla de Javier, ignoró los murmullos condescendientes de su equipo. Se quedó fijo en los ojos de aquella mujer. Eran ojos cansados, marcados por décadas de trabajo duro y noches cortas, pero en su profundidad no había ni una pizca de la derrota que veía en los rostros de sus ingenieros. En su lugar, encontró una determinación inquebrantable, una fe tan pura y sólida que parecía tener su propia fuerza de gravedad. No era la mirada de una empleada de la limpieza pidiendo una oportunidad. Era la mirada de una madre defendiendo el don de su hijo, una leona protegiendo a su cachorro. Ricardo era un hombre de lógica, de datos, de decisiones basadas en proyecciones y análisis de riesgos. Todo en su ser, cada fibra de su formación empresarial, le gritaba que aquello era una locura, una pérdida de tiempo humillante en la peor noche de su vida.
Su equipo, los mejores del mundo, había fracasado. ¿Qué podía hacer el hijo de la mujer de la limpieza? Un chico del que no sabía nada, que probablemente ni siquiera tuviera estudios. Sería el hazmerreír de la industria. Sin embargo, estaba al borde del abismo. Había tocado fondo. La lógica y la experiencia le habían llevado a este callejón sin salida. La tormenta fuera parecía burlarse de él. Y el zumbido de los servidores era un requiem por su carrera. ¿Qué más podía perder? La desesperación es una extraña consejera. A veces, te obliga a mirar en las direcciones que la razón te prohíbe. Vio a Amara, inmóvil, aguantando la humillación con una dignidad silenciosa, esperando su veredicto. Y en ese instante, en el corazón de su fracaso, tomó la decisión más ilógica y humana de toda su vida. Asintió. Fue un gesto casi imperceptible, un ligero movimiento de cabeza de arriba abajo, pero en el silencio de la sala, tuvo el impacto de un trueno. Fue la rendición de la lógica ante la fe, la aceptación de que a veces, la única salida es un salto al vacío. Leo tenía 21 años. No había pisado una universidad. Su campus habían sido los contenedores de basura de los polígonos industriales, su biblioteca, los foros clandestinos de la red profunda, y sus profesores los tutoriales anónimos subidos a plataformas olvidadas. Su curiosidad era un motor insaciable que le hacía desmontar cualquier chatarra electrónica que cayera en sus manos, no para repararla, sino para entender su lenguaje, para ver el mundo en patrones lógicos y flujos de datos. Cuando el coche de empresa enviado por Ricardo lo recogió en su modesto piso de barrio, y lo depositó frente a la imponente entrada del rascacielos, parecía un fantasma de otro mundo, un error en la matriz de lujo y poder. Subió los 47 pisos en un ascensor silencioso de paredes de espejo, que le devolvían la imagen de un intruso. Llevaba una sudadera con capucha que le cubría parte del rostro y unos vaqueros gastados, un uniforme de invisibilidad en un entorno donde la ropa era una declaración de estatus. Cuando las puertas se abrieron y entró en el despacho del CEO, el contraste fue brutal. El equipo de IT, con sus camisas de marca arrugadas y sus ojos hinchados, le miró por encima del hombro, con un desprecio apenas disimulado que se materializaba en sonrisas torcidas y miradas de soslayo. Para ellos, era una broma de mal gusto, la última humillación en una noche humillante. Javier, encarnando el sentir general, se acercó a él, y le lanzó una tablet con diagramas de red complejos y esquemas de la arquitectura del sistema. El gesto fue un desafío velado, una prueba diseñada para que fracasara estrepitosamente. «Todo tuyo, genio», le espetó, con un sarcasmo que goteaba veneno. Amara lo observaba todo desde el umbral, un poco apartada, retorciendo un paño de limpieza entre sus manos, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El olor a amoníaco de sus guantes de goma se mezclaba con el perfume caro de Ricardo, creando un aroma imposible. En ese momento, no era una empleada, era una madre. Y había apostado su trabajo, su única fuente de ingresos, la frágil estabilidad que tanto le había costado construir durante 20 años, a una fe ciega en el don silencioso de su hijo. El miedo por su futuro era un animal vivo en su estómago, pero quedaba eclipsado por esa fe, una certeza irracional y absoluta, de que el mundo estaba a punto de ver a Leo como solo ella lo había visto siempre. Leo no reaccionó al sarcasmo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de su habitación y al brillo de las pantallas, recorrieron la sala, no como un técnico evaluando un problema, sino como un explorador cartografiando un territorio desconocido. No se fijó en los rostros hostiles, ni en el lujo del despacho. Su mirada se detuvo en el terminal principal, una torre negra y silenciosa, que parecía el monolito de una civilización caída. Era allí donde latía el corazón muerto de la máquina. Ignoró la tablet que Javier sostenía como un arma, dio un paso lento y deliberado hacia la consola, y posó una mano sobre su superficie fría y lisa, como si estuviera tomando el pulso a un gigante dormido. La tensión en esa sala es casi la misma que se siente cuando el mundo te pone a prueba. Todos hemos estado ahí, en un rincón, esperando una oportunidad. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Para Leo, el mundo siempre había sido un rompecabezas de piezas que no encajaban. En el colegio los profesores veían distracción donde había un universo de patrones que solo él podía descifrar. Los otros niños veían chatarra en los contenedores, pero él veía sinfonías de circuitos, historias secretas escritas en silicio y cobre.
Cada aparato desechado era un libro en un idioma que solo él hablaba. Aprendió a leer el alma de las máquinas, a encontrar la lógica en el caos. Pero, ¿podría el lenguaje silencioso de los circuitos rotos descifrar el código más complejo de todos, el del prejuicio humano? Porque en esa sala no se enfrentaba solo a un sistema colapsado. Se enfrentaba a un muro de desprecio, a la creencia de que el valor de una persona se mide por su traje, su título o su dirección postal. ¿Puede un don invisible romper las barreras más visibles? Javier observó cada movimiento de Leo con una mueca de superioridad. Intercambió una mirada con su segundo al mando. Una comunicación silenciosa cargada de burla. Un ingeniero tosió para ocultar una risa. Eran microagresiones, pequeñas cuchilladas diseñadas para desestabilizar al intruso, para recordarle la regla no escrita de aquel lugar. No perteneces aquí. El aire se cargó con el olor a café rancio, y a una arrogancia herida. La de unos genios que no soportaban que un chico de barrio fuera su última y ridícula esperanza. Que termine este circo de una vez, pensó Javier, cruzándose de brazos con fuerza. Su mente ya estaba redactando el informe del fracaso. Y este pequeño interludio no era más que una nota a pie de página, una anécdota humillante que Ricardo tendría que explicar a la junta directiva. Le daremos 5 minutos para que haga el ridículo y luego lo echaremos de aquí. Era una sentencia, no una posibilidad. Leo no miró los diagramas de la tablet que le ofrecían. En su lugar, se acercó al terminal principal, cerró los ojos un instante y respiró hondo, como si se sumergiera en aguas profundas. El único sonido en la sala, además del zumbido moribundo de los servidores, fue el repentino y furioso tecleo de sus dedos sobre el teclado. Sus manos no se movían con la precisión metódica de un programador. Volaban, danzaban sobre las teclas en un trance febril, una conversación íntima y acelerada con la máquina. En la pantalla gigante que dominaba la pared, líneas de código incomprensibles para los demás comenzaron a fluir a una velocidad vertiginosa. Un torrente de datos que nadie en la sala podía seguir. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante primero con incredulidad, luego con una fascinación que no podían ocultar. La sonrisa de Javier se congeló en su rostro, transformándose lentamente en una máscara de desconcierto. Lo que el chico estaba haciendo no tenía sentido según sus protocolos. No estaba intentando forzar una entrada, no estaba ejecutando diagnósticos estándar. No estaba luchando contra el sistema. Parecía estar escuchándolo, dialogando con él en su propio lenguaje fracturado. De repente, con la misma brusquedad con la que había empezado, se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado, inmóviles. Un silencio denso, más pesado que el anterior, cayó sobre la sala. En la pantalla, una única línea de código parpadeaba, solitaria y enigmática, como una estrella en un cielo muerto. Leo se reclinó ligeramente en la silla, y una microexpresión, una fugaz mezcla de sorpresa, y una comprensión casi dolorosa, cruzó su rostro. El fantasma de la máquina le había contado su secreto. Levantó la vista pero no miró a Ricardo Vargas, el hombre que controlaba su destino, ni a Javier, el hombre que deseaba su fracaso. Sus ojos buscaron a través de la sala, más allá de los trajes caros y los rostros pálidos, hasta encontrar a su madre, que seguía de pie junto a la puerta, aferrada a su paño como a un salvavidas. Y en la mirada de Leo, había una revelación tan profunda y aterradora, que silenció la tormenta de fuera. No era un simple colapso. Era algo mucho peor. No es un error, dijo Leo, su voz apenas un susurro, pero resonó como un trueno en el silencio sepulcral. Se giró lentamente hacia Ricardo. Es una firma. Alguien no quería que el sistema se rompiera. Quería que todos vieran quién lo rompía. Si esta virada te sorprendió, deixa seu like e ajuda a história a chegar mais longe. Não deixa que esta história pare aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. La palabra sabotaje no se pronunció, pero flotó en el aire como un veneno incoloro, asfixiante, robando el poco oxígeno que quedaba en la sala. La mandíbula de Javier se desencajó. El color huyó de su rostro, dejándole una palidez de cera. Y su desprecio, tan sólido momentos antes, se hizo añicos como un cristal. Él y su ejército de titanes habían estado luchando contra el enemigo equivocado. Habían buscado un fallo en el código, cuando debían haber buscado una daga en la espalda. Ricardo Vargas, en cambio, se irguió en su silla. El temblor de sus manos desapareció, reemplazado por una quietud helada.
Sus ojos, antes nublados por la derrota, ahora brillaban con una luz nueva y peligrosa, la de un rey que acaba de descubrir a un traidor en su corte. El zumbido de los servidores ya no sonaba a lamento, sino a una cuenta atrás. La pregunta ya no era cómo arreglar el sistema, sino quién lo había asesinado. ¿Y por qué? Una verdad así, una vez revelada, lo cambia todo. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La palabra sabotaje no se pronunció, pero flotó en el aire como un veneno incoloro, asfixiante, robando el poco oxígeno que quedaba en la sala. La mandíbula de Javier se desencajó. El color huyó de su rostro, dejándole una palidez de cera, y su desprecio, tan sólido momentos antes, se hizo añicos como un cristal. Él y su ejército de titanes habían estado luchando contra el enemigo equivocado. Habían buscado un fallo en el código, cuando debían haber buscado una daga en la espalda. Ricardo Vargas, en cambio, se irguió en su silla. El temblor de sus manos desapareció, reemplazado por una quietud helada. Sus ojos, antes nublados por la derrota, ahora brillaban con una luz nueva y peligrosa, la de un rey que acaba de descubrir a un traidor en su corte. El zumbido de los servidores ya no sonaba a lamento sino a una cuenta atrás. La pregunta ya no era cómo arreglar el sistema, sino quién lo había asesinado. ¿Y por qué? Con un gesto seco y cortante Ricardo señaló a Javier y a su equipo. Fuera, todos, ahora. No fue una petición, fue una orden de un hombre que había recuperado el mando. Los ingenieros, humillados y desconcertados, recogieron sus cosas en un silencio sepulcral, sin atreverse a mirar ni al chico de la sudadera ni a su jefe. Luego, Ricardo se giró hacia Leo. Por primera vez esa noche, su voz no contenía ni rastro de pánico, solo una intensidad gélida. Dime qué necesitas. Leo, sin apartar los ojos de la pantalla, respondió con una simplicidad que desarmaba. Silencio. Y café. Con 2 de azúcar. Amara, desde la puerta, asintió casi imperceptiblemente y se deslizó fuera de la sala, su misión ahora tan crucial como la de su hijo. La sala, antes un centro de crisis abarrotado, se vació, dejando solo a un rey destronado y al chico invisible que sostenía la llave de su reino. Leo no volvió a teclear. En lugar de eso, usó el ratón para navegar por el rastro digital que el saboteador había dejado. Era un camino tortuoso, lleno de callejones sin salida y pistas falsas, un laberinto diseñado por una mente brillante y retorcida. Cada clic era un paso en la oscuridad, siguiendo las migas de pan que solo él parecía ver. Descubrió que la firma no era solo una marca, era una llave. Una llave que abría una puerta oculta en el sistema. Un subnivel de control, al que ni siquiera Ricardo sabía que se podía acceder. Pero al otro lado de esa puerta no estaba la solución. Estaba el verdadero obstáculo. Un cortafuegos de un diseño endiablado. Un guardián digital que se reescribía a sí mismo cada pocos segundos. Era una bestia viva, y estaba protegiendo el nombre del traidor. Este chico no solo va a salvar la empresa. Va a enterrarme a mí, pensó Javier, observando desde el pasillo a través del cristal del despacho. Su carrera, construida sobre una reputación de control absoluto, se desmoronaba con cada clic que hacía aquel muchacho. El sabotaje había ocurrido bajo su supervisión. Había sido ciego, incompetente. Y ahora el hijo de la mujer de la limpieza iba a exponer su fracaso ante el único hombre cuya opinión importaba. Dentro, la tensión subió a un nivel insoportable. Leo intentó una y otra vez sortear el cortafuegos, pero la bestia se adaptaba, aprendía de sus ataques, volviéndose más fuerte con cada intento. El sudor perlaba la frente del chico, sus dedos, antes tan seguros, ahora dudaban sobre el ratón. La tormenta exterior arreció, y un relámpago iluminó la sala, revelando la frustración en el rostro de Leo. Parecía agotado, superado. Apartó la silla del escritorio con un movimiento brusco. El sonido de las ruedas chirriando sobre el mármol fue como un grito. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de derrota idéntico al que había hecho Ricardo horas antes. La esperanza, que había regresado a la sala de forma tan milagrosa, se estaba desangrando de nuevo, gota a gota. Amara regresó con el café. Vio a su hijo de espaldas, los hombros caídos, la cabeza gacha. Vio a Ricardo de pie junto a la ventana, mirando la tormenta como si aceptara su destino. Por un instante, el corazón de una madre se detuvo.
Ese momento en el que has apostado todo, en el que la fe te sostiene sobre un abismo, y sientes que vas a caer. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. Amara se acercó en silencio, navegando con su carrito entre los restos del naufragio corporativo. El aroma del café recién hecho, un olor doméstico y reconfortante, cortó la atmósfera viciada de fracaso. Dejó la taza sobre el escritorio de caoba, junto a la mano inerte de su hijo. El delicado sonido de la porcelana contra la madera fue una nota de humanidad en medio del silencio metálico. No dijo nada. No hacía falta. Su mera presencia era un ancla, un testimonio mudo de una fe que se negaba a rendirse, incluso cuando la razón ya lo había hecho. Leo levantó la vista del abismo digital y la miró. Vio las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos, pero también vio la fuerza inquebrantable que ardía en ellos. Esto ya no era sobre un sistema informático, era sobre su dignidad, sobre el sacrificio silencioso que ella había hecho cada día durante 20 años. Volvió la mirada a la pantalla, pero ya no veía un enemigo. Veía la creación de una mente soberbia. Y la soberbia, como había aprendido desmontando aparatos viejos, siempre deja un punto ciego. El cortafuegos estaba diseñado para repeler cualquier ataque, para ser invencible. Pero no estaba diseñado para cuestionarse a sí mismo. Sus dedos se movieron sobre el teclado una última vez, pero no con la furia de antes, sino con la precisión de un cirujano. Escribió una sola línea de código, una pregunta tan simple y a la vez tan compleja que era casi poética. No era un ataque, era una paradoja lógica dirigida al corazón de la máquina. Si tu única directiva es proteger la integridad del sistema, ¿cómo puedes garantizar tu propia integridad? Pulsó Enter. Durante un segundo eterno, la pantalla permaneció congelada. Luego, el muro de código empezó a temblar, a corromperse desde dentro, atrapado en un bucle infinito de autodestrucción lógica. Y entonces, como el humo de una vela recién apagada, se desvaneció. El camino estaba despejado. Y al final del camino, un único archivo de registro que nadie había podido encontrar. Leo hizo doble clic. En la pantalla apareció una sola línea, marcada con la hora exacta del colapso y un nombre en mayúsculas, Javier Mendoza. Ricardo, que se había acercado conteniendo la respiración, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus ojos se clavaron en el nombre. La incredulidad se transformó en una furia helada. El fantasma en la máquina tenía un rostro, y era el de su hombre de mayor confianza. Leo se reclinó en la silla y exhaló lentamente. Su mirada encontró la de su madre a través de la sala, y en sus ojos no había rastro de arrogancia, solo el alivio profundo de un trabajo bien hecho. Ricardo no dudó ni un instante. Levantó el auricular de su teléfono y su voz cortó el aire como un bisturí. Seguridad. Escorten al señor Mendoza fuera del edificio. Su acceso a todos los niveles queda revocado con efecto inmediato. Mientras la orden se ejecutaba, las manos de Leo ya volaban de nuevo sobre el teclado, pero esta vez no para luchar, sino para reconstruir. El lamento de los servidores se transformó en un zumbido rítmico y saludable. En la sala contigua, una constelación de luces rojas parpadeó, y, una tras otra, se tiñeron de un verde brillante y esperanzador. El imperio estaba renaciendo de sus cenizas. Afuera, la tormenta amainó, y los primeros rayos del amanecer se abrieron paso entre las nubes, pintando el cielo de colores imposibles. La luz entró por el ventanal e iluminó la escena. Ricardo se acercó a Amara, que seguía de pie junto a la puerta, el paño de limpieza aún en sus manos. «Señora», comenzó, pero las palabras le fallaron. En su lugar, simplemente inclinó la cabeza, un gesto de respeto tan profundo que valía más que cualquier disculpa o recompensa. Aquella noche había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero valor, el genio auténtico, a menudo se esconde a plena vista, en los lugares donde nadie se molesta en mirar. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. Cuando por fin salieron del rascacielos, el aire de Madrid olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Amara pasó un brazo por los hombros de su hijo, y Leo, agotado, apoyó la cabeza en ella por un instante. Eran solo una madre y un hijo, caminando hacia la parada del autobús al amanecer, dos figuras anónimas en la inmensidad de la ciudad. Pero se alejaban de un mundo que habían salvado, un mundo que ya nunca más podría permitirse el lujo de no verlos.
Porque el talento más extraordinario no siempre lleva traje y corbata. A veces, solo necesita que alguien crea en él para cambiarlo todo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y vente a la próxima historia. La historia de aquella noche se convirtió en una leyenda en los pasillos de Innovatec. No se hablaba del fallo del sistema, sino del chico que susurraba a las máquinas. Ricardo Vargas no le ofreció a Leo un simple puesto de trabajo. Creó para él un departamento entero, un laboratorio de innovación sin reglas, bautizado extraoficialmente como la Iniciativa Leo, un refugio para mentes brillantes que, como la suya, no encajaban en los moldes tradicionales. Amara nunca más tuvo que empujar un carrito de la limpieza. Su presencia en la planta 47 se volvió diferente. Ya no era invisible. Los empleados la saludaban por su nombre, le preguntaban por su hijo, y en sus miradas había una mezcla de asombro y profundo respeto. Ella se había convertido en el alma silenciosa de la compañía, un recordatorio constante de que el talento más extraordinario a menudo reside donde la soberbia se niega a mirar. Y a veces, en el reflejo de los ventanales del despacho que ahora ocupaba su hijo, se podía ver la silueta de una madre y un hijo compartiendo un café, no como un servicio sino como una celebración. Una prueba de que la fe de una madre puede, en una sola noche, reescribir el código del destino. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.